Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor me les bendiga grandemente. Edna García nuevamente con ustedes. Gracias a todos los maestros de Escuela Dominical, gracias a todas las ayudas que se están conectando con nosotros para poder aprender más acerca de la palabra. Hemos estado hablando en estas 2 semanas pasadas, ¿verdad?, acerca de la formación, acerca de la instrucción del discípulo. Comentamos en nuestros videos anteriores, ¿verdad?, que nosotros primero fuimos oidores, escuchamos la palabra, después fuimos seguidores, después subimos un escalón a llegar a discípulos y hay más escalones que podemos seguir, pero nosotros vamos a enfocarnos acerca del discípulo, porque nosotros hemos sido llamados a ser sus discípulos y a realizar un trabajo. Hay muchas personas que han sido llamadas para hacer otra clase y otra función en nuestras iglesias, pero nosotros hemos sido llamados a trabajar en el ministerio de niños, en este lugar tan hermoso que el Señor nos ha permitido trabajar. Es un honor y es un privilegio poder trabajar con nuestros niños. Así de que estamos hablando en estos viernes, acerca de la formación del discípulo, la educación del discípulo, y posteriormente vamos a estar hablando acerca de la disciplina del discípulo. La semana pasada les dije que íbamos a tocar ese tema el día de hoy de la disciplina, pero quisiera tocar un poquitito más acerca del carácter y acerca de la formación del discípulo antes de que entremos a la disciplina del discípulo. Antes de comenzar nuestro tema, quisiera saludar a cada uno de nuestros hermanos que nos ven, y especialmente quisiera saludar a nuestros hermanos del Instituto Infantil Didascalos. Este instituto está en el área de Quiché, Guatemala, con nuestro hermano Hugo López, y le damos las gracias al Señor, ¿verdad?, por estos ministerios, por estos siervos que el Señor ha levantado para poder ayudarnos, ¿verdad?, en el ministerio infantil. El hermano Hugo está trabajando en aquella área del Quiché con varios hermanos. Tienen un grupo de WhatsApp de 230 más o menos personas, y aparte otro grupo de otros 200 en Instagram, y ellos se ayudan mutuamente en áreas donde no tienen acceso a material de escuela dominical. Es muy triste, hermanos, de que nosotros aquí en nuestras iglesias tenemos bastante recursos para poder trabajar con nuestros niños, y cuando escuchamos de todos estos lugares donde están careciendo de materiales, aún de preparación, de maestros, realmente nos da tristeza, ¿verdad?, porque no apreciamos muchas veces lo que nosotros tenemos aquí en abundancia y en otros lugares lo están anhelando. El hermano está trabajando con muchos niños, con muchos maestros en muchos países, ¿verdad? Yo he estado contactando y he estado hablando con algunos de ellos en Costa Rica, algunos en Argentina, en Honduras, en Nicaragua, en Puerto Rico, ¿verdad? Y todos los maestros con los cuales he estado hablando, ¿verdad?, todos tienen un denominador común y todos dicen: hermana, realmente en nuestras iglesias no nos apoyan, no hay un apoyo para los niños no son importantes en mi iglesia, no tenemos material, económicamente no podemos comprar material. Y la verdad que esto me motiva aún mucho más, ¿verdad?, para poder seguir enviando material, instruir al niño en su camino a todos estos lugares. Recientemente estuvimos mandando para varias iglesias en Costa Rica, y estamos también ya haciendo el envío para Puerto Rico también, para Nicaragua, para Honduras, y enviando aún más para Colombia, que es una puerta grande que se ha abierto. Así de que por favor yo te pido que tú sigas orando, ¿verdad?, por este material, para que pueda llegar a las manos que realmente lo necesitan en el momento, que lo necesitan al lugar exacto, ¿verdad?, para que este material pueda ser de bendición para muchas personas, primeramente para los maestros y luego para los niños. Si alguien está en alguna área rural, no estamos hablando de mega iglesias, no estamos hablando de iglesias grandes donde tienen material, donde tienen elementos para trabajar, sino estamos hablando de áreas quizás rurales, cantones, barrios, pueblos, donde no haya material, donde no haya
a personas, ¿verdad?, que puedan capacitar a otras para trabajar con niños. Entonces pueden llamar y contactarse con nuestro hermano Hugo. El teléfono yo lo tengo aquí con el área, es 502-5575-3809. Y estoy dando este anuncio porque realmente me ha impresionado mucho la manera en que este grupo de hermanos trabajan, ¿verdad? No teniendo tanto, ¿verdad? Entre ellos mismos se ayudan a sacar clases, a sacar dibujos, a aconsejarse, a ayudarse, ¿verdad? Mutuamente. Y que el Señor los bendiga, que el Señor les siga prosperando y que abra muchas puertas, ¿verdad? Y que varios puedan unirse a este grupo, ¿verdad?, aportando lo que ellos pueden aportar, lo que el Señor les ha dado, ¿verdad?, como lo he dicho anteriormente, dando de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Bendiciones para cada uno de mis hermanos y gracias, hermanos, por conectarse. La semana pasada estuvimos tocando el tema, ¿verdad?, de la formación, la educación del discípulo. Nosotros ya somos discípulos, ¿verdad?, de Jesucristo. Nosotros ya hemos dicho sí, nosotros ya queremos, hemos decidido, ¿verdad?, seguir al Señor, hemos decidido trabajar en su obra y entonces el Señor nos ha llamado, nosotros hemos dicho que sí y teníamos o tenemos, mejor dicho, como base nuestro texto, ¿verdad?, que está en el libro de Marcos en el capítulo 13. Me gusta leerlo, ¿verdad?, cada vez que vamos a comenzar, donde dice, después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él, estableció a 12 para que estuvieran con él y enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Hablamos en estos dos temas anteriores, ¿verdad?, que cuando él sube al monte, él hace un llamado, ¿verdad?, llamó a los que él quiso, vinieron a él, nosotros escuchamos su llamado, nosotros venimos a él, nos acercamos y luego él nos estableció, él nos escogió y nos ha hecho el llamado para que nosotros vayamos y para que nosotros prediquemos su palabra. Cada uno en diferentes áreas, pero el llamado nuestro y en lo que nos vamos a concentrar es en esto, porque estas clases son exactamente para nosotros los que estamos trabajando, ¿verdad?, con niños, ya sea para maestros o ya sea para ayudas, ¿verdad?, que estemos en esta área. Habíamos hablado de que un discípulo es un seguidor de alguien, ¿verdad? En este caso, nosotros estamos siguiendo la fe, estamos siguiendo a Jesucristo y nosotros nos hemos convertido en sus discípulos. Dejamos el mundo de incredulidad, nos convertimos en creyentes y después subimos una escalera más a ser sus discípulos. Hablamos también que el creyente, ¿verdad?, el oidor, el cristiano no está comprometido a nada. Si quiere va a la iglesia, si no quiere no va, él no hace nada. El cristiano, el oidor, no está comprometido. Mas sin embargo, nosotros los discípulos estamos comprometidos, nosotros damos el todo por el todo y estamos 100% metidos, estamos trabajando con pasión, ¿verdad?, trabajando para el Señor. Hablamos también, ¿verdad?, cuál es nuestra pasión, cuál es lo que te motiva para que tú puedas trabajar con los niños, ¿verdad?, qué es lo que te apasiona. Nosotros no podemos trabajar si no tenemos pasión realmente por el Señor, pasión por ganar las almas, pasión por ganar a los niños en este caso, ¿verdad? Nosotros escuchamos hablar de campañas evangelísticas, hacemos reuniones para esposos, para parejas, para niños, para jóvenes, para un montón de cosas, pero no hacemos campaña, ni hacemos reunión, ni hacemos cosas para niños, ¿verdad? Como para que nosotros también podamos a ellos motivarlos, para que podamos enseñarles y deberíamos de hacer esta clase de actividades realmente para los niños, para poder ganar más niños y ya ganados poderles instruir en la palabra del Señor. Hablamos que la gente apta para trabajar, ¿verdad?, en la obra del Señor es la gente que ha alcanzado algún nivel de madurez, ¿verdad? Que la gente inmadura realmente no sirve para trabajar. La gente inmadura cambia, hoy dice sí, mañana dice no, se enoja por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces no hay madurez en nosotros si no somos aptos realmente para poder trabajar y para poder servir. Porque si en nosotros están todas estas cosas, entonces ¿qué le vamos a enseñar a los niños?
estuvimos también hablando que para ser formados, ¿verdad? Necesitamos varias cosas. Y la semana pasada vimos 2 cosas y en eso quisiera hacer énfasis un poquitito más, ¿verdad? Antes de que entremos a la disciplina del discípulo, ¿verdad? Hablamos acerca de la humildad, que cuando nosotros estamos siendo formados es lo que primeramente tiene que haber en nosotros y lamentablemente es lo que menos hay en nosotros, humildad. El orgullo no nos deja reconocer que nosotros dependemos de él y nosotros necesitamos realmente hacer esto primero. Si queremos ser formados, ¿verdad? Por el maestro de maestros, el único que puede formarnos y el que puede educarnos en la vida espiritual es humildad. ¿Verdad? Nosotros tenemos que tener humildad para dejarnos formar. Yo sé que no va a bajar el Señor, ¿verdad? Físicamente para formarnos, para ayudarnos, para enseñarnos, pero Él ha dejado, ¿verdad? A los siervos, Él ha dejado a nuestros líderes para que nosotros a través de ellos podamos ser formados, para que nos puedan ayudar a formar nuestro carácter. Porque hermanos, esa es una área muy, pero muy difícil en nosotros, ¿verdad? Ese es algo que tiene que ser realmente formado en nosotros. Dijimos que hay muchos niveles de formación, pero quizás uno de los más fuertes es en el carácter. Nosotros necesitamos para ser formados, necesitamos también educarnos, ¿verdad? La educación secular, vimos la semana pasada que es importante, ¿verdad? Pero no es exactamente que lo necesitemos, ¿verdad? Para nuestra área espiritual, para trabajar como maestros de escuela dominical. Si el Señor nos permite educarnos en el área secular, gloria a Dios, qué bueno que nosotros podamos ir a la universidad, que podamos obtener títulos, que podamos obtener adiestramiento en esta área, porque así vamos a poder ganar a mucha gente a ese nivel también. Pero si tú no tienes la educación secular, también no te pongas triste, no pudiste, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos obtener también, ¿verdad?, la educación a los pies del maestro. Entonces necesitamos humildad, necesitamos para formarnos, para ser formados, y necesitamos educación también. La secular, si la tienes, gloria a Dios, pero necesitamos también la educación cristiana, esa educación que nosotros podemos obtener a los pies del maestro. Nosotros vamos a ser educados, ¿verdad?, por nuestros líderes, que previamente han sido educados por otros líderes y otros líderes por otros líderes, y así viene la cadena, ¿verdad?, hasta que llegó a nosotros. Y nosotros nos estamos educando, nos estamos adiestrando para poder también enseñar a otros niños, a los que vienen. Y yo estoy segura que si nosotros sembramos en ellos una buena semilla, si nosotros les adiestramos, si nosotros les enseñamos la palabra, ellos también más adelante, cuando crezcan, van a anhelar, van a desear también ser maestros y poderle enseñar la palabra también a otras personas. Jesús, dijimos la semana pasada, y con eso cerramos la semana pasada, no envió a sus discípulos, ¿verdad?, solamente así, sin antes enseñarles, sin antes educarles. Él los tuvo 3 años y medio cerca de él para enseñarles. Y ahora es cuando comenzamos realmente nuestra clase del día de hoy, y vamos a Mateo en el capítulo 5 y en el verso 1, y dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, o sea Jesús, ¿verdad?, hablando de Jesús, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Y nosotros podemos seguir leyendo todo lo que Jesús habló. Está en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 7. Nosotros podemos ver todas esas palabras que Jesús les habló. Ahora, yo quisiera que viéramos primero dice en el versículo número 1, ¿verdad?, de que abriendo su boca, primero dice, viendo a la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ese es el versículo número 1. Ahora, la multitud eran muchos, era mucha, pero mucha era la gente
que lo seguía. Pero dice que sus discípulos vinieron a él. Él se sentó y sus discípulos vinieron a él. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que sus discípulos se acercaron. Sus discípulos vinieron mucho más cerca de él, ¿verdad? Eso es lo que el discípulo hace. El discípulo tiene que estar cerca de su maestro para escuchar, para aprender, para oír mejor. Porque dentro de la multitud, cuando estamos lejos, nosotros no podemos escuchar bien, no podemos oír bien. En este caso dice que Jesús se sentó y sus discípulos vinieron a él. Ellos dieron un paso más de lo que la multitud dio, ¿verdad? Ellos vinieron y se sentaron cerca de él y Jesús les comenzó a enseñar, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que Jesús les enseñaba? Dice que abrió su boca y les comenzó a enseñar diciendo, ¿verdad? Esta enseñanza estaba basada, si nosotros podemos leer, ¿verdad? Todo el capítulo 5, el 6, el 7, nosotros podemos ver que esta enseñanza estaba basada en la formación del carácter del discípulo, ¿verdad? Y el Señor se llevó todos estos capítulos para hablarles a ellos, ¿verdad? Acerca de la formación del carácter del discípulo. O sea que esto es una parte muy importante para nosotros, ¿verdad? Que somos discípulos y que deseamos, que anhelamos servir con los niños. Ahora, ¿por qué tenemos que aprender todo esto? Bueno, fácil, ¿verdad? Porque nosotros queremos transmitirle a los niños esta palabra, pero nosotros debemos de ser formados primeramente como maestros, ¿verdad? Porque nosotros no podemos venir y enseñarles a los niños algo que no sea una verdad en nosotros. No podemos enseñarle algo que realmente no ha sido efectivo en mi vida, ¿verdad? Yo no puedo venir y decirle a una persona, mira, tienes dolor de estómago, toma esta medicina. La persona me va a decir, oh, ya lo probaste, a ti también te funcionó. No, yo la verdad no sé, pero he oído que es bueno. Eso no va a ser efectivo para nadie. Pero cuando tú dices, mira, esto te va a caer bien por esto y esto y esto y esto. Pero nosotros estamos compartiendo la palabra, nosotros estamos dando lo que ha sido efectivo en nuestro corazón. Cuando nosotros hablamos con los niños y les transmitimos estas palabras, ¿verdad? Que son vida para nosotros, que nos las hemos comido, ¿verdad? Unas han sido amargas, otras palabras han sido dulces, otra palabra ha venido como espada, como martillo, pero nosotros hemos asimilado esa palabra, nosotros la hemos comido y nos ha caído bien. Entonces nosotros podemos dar testimonio a nuestros niños, ¿verdad? De que esta palabra es real. Aparte de esto, no solamente estamos preparando niños, quizá muchas veces también en algunos lugares, ¿verdad? Tú tengas que preparar líderes, ¿verdad? Como maestros de escuela dominical o como ayudas, y quizás esta palabra también pueda servirte a ti, ¿verdad? Es una palabra que yo en el pasado he recibido, yo la he comido, yo la he digerido y realmente para mí ha sido vida, ¿verdad? Yo he tratado de ponerla por obra. Y por eso precisamente quiero hablarte a ti acerca del carácter, ¿verdad? Porque la formación del carácter del discípulo es muy importante para nosotros, por el testimonio que nosotros vamos a dar a la vida de cada uno de estos niños. Hermanos, yo puedo decirles, ¿verdad? Yo todavía tengo problemas con mi carácter y el Señor cada día está moldeándome, ¿verdad? Lo más importante es de que somos el barro en sus manos y cada día Él nos está dando forma y como dice la palabra, algunas veces fallamos y la vasija se quiebra en sus manos, pero lo más importante es de que estamos en las manos mejores, en las manos del alfarero, porque esa vasija puede quebrarse, pues Él puede nuevamente hacer de ese barro una vasija mucho mejor. Así de que por eso es importante el carácter. Y yo le decía, Señor, ¿verdad? Yo tengo que hablar acerca de esto, pero yo todavía estoy lidiando con este carácter. Y hermanos, les quiero decir, ¿verdad? Es algo con lo cual nosotros vamos a luchar hasta el día que muramos, ¿verdad? Hasta ese día se va a acabar todo eso, pero día con día nosotros vamos a estar luchando y el enemigo, ¿verdad? Que no se cansa de mandar ataques a la mente, a la vida, ¿verdad? De la gente, y nosotros día con día tenemos que luchar con nuestro carácter, pero es algo con lo que nosotros tenemos que
batallar, pero no estamos solos, sino que Jesucristo, el Espíritu Santo, está con nosotros para ayudarnos, ¿verdad? Porque si no fuera por Él, nosotros no podríamos salir adelante. Entonces, la formación del carácter del discípulo, o sea, ¿verdad? Jesús les enseñaba, ¿verdad?, que aprendieran a ser como Él, a tener un estilo de vida diferente. Los que verdaderamente somos discípulos de Cristo, nosotros tenemos que vivir de una manera diferente, ¿verdad? Al creyente, al que escucha nada más la palabra, al que viene de vez en cuando, al que no está comprometido, no se le exige nada. Ellos pueden vivir como ellos quieran, pueden tener el estilo de vida que quieran. Por eso es de que mucha gente dice, pero mira, ese es cristiano y mira cómo vive. Oh, mira, ese es cristiano y mira lo que hace. Entonces la gente piensa que porque son cristianos, que porque están viviendo de esa manera, pero se llaman cristianos, entonces ellos pueden vivir de la manera que ellos quieran. Pero no es así, ¿verdad? Definitivamente no es así. Nosotros, los que hemos conocido a Jesucristo, los que nos hemos comprometido, nosotros estamos comprometidos, valga la redundancia, totalmente con Él. Nosotros tenemos que mostrar que somos discípulos, viviendo una vida diferente, teniendo una vida diferente, actuando de una manera diferente, ¿verdad? Hermanos, no se preocupen. Muchos dicen, yo ya no quiero trabajar porque yo he cometido una falta. Dice la palabra, abogado tenemos para con Jesucristo. Jesucristo es nuestro abogado y Él intercede por nosotros, y si nosotros nos arrepentimos, el Señor, ¿verdad?, nos va a perdonar. Pero no podemos, hermanos, estar en una vida constante de pecado, ¿verdad? Acuérdense que nosotros somos testimonio, somos cartas abiertas, ¿verdad?, para el mundo, y nosotros tenemos que dar testimonio de que Jesucristo vive en nosotros, que en nosotros ha habido una transformación, para que nosotros podamos ir con nuestros niños y decirles, mira, Jesucristo cambia, mira, Jesucristo puede ayudarnos, ¿verdad? Muchos de los niños se nos acercan y según ellos tienen unos problemas enormes, ¿verdad? Vienen con problemas, nosotros decimos, wow, ya quisiera yo tener ese problema, pero para ellos son grandes esos problemas. Entonces nosotros tenemos que estar listos, ¿verdad?, con mucho amor, con mucha paciencia para poder ayudar a nuestros niños con el Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad?, para poder ayudarles a darles un consejo, ¿verdad?, para resolver sus problemas. Nosotros, los discípulos de Jesús, tenemos que vivir una vida diferente, que nuestros niños en la iglesia o donde nosotros estemos enseñando vean que nosotros somos diferentes, que no somos solamente oidores, que no somos cristianos del montón, sino que somos discípulos comprometidos con el Señor, ¿verdad? Y que nosotros anhelamos realmente transmitir, ¿verdad?, esta vida que nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, una vida buena, una vida de discípulo, para que ellos también en el futuro, ellos también puedan ser unos verdaderos discípulos. Ahora, si Jesucristo se llevó todos estos capítulos, ¿verdad?, hablando, instruyendo a sus discípulos, Él les hablaba a la multitud, pero los que estaban cerca eran sus discípulos. Y yo pienso que a ellos los señalaba y les decía, hagan esto, o no hagan esto, no hagan esto. Lean todos esos capítulos, ¿verdad?, el capítulo 5, el 6, el 7, y ustedes se van a dar cuenta cada una de las instrucciones, cada una de las enseñanzas que Jesús les transmitió a sus discípulos y por ende a la multitud. Pero cada una de ellas, ¿verdad?, si nosotros pusiéramos atención y las pusiéramos por obra, nosotros realmente llegaríamos a ser o vamos a ser sus verdaderos discípulos si hacemos cada una de estas cosas. Ahora, ¿qué es el carácter? Jesús, ¿verdad?, se tardó mucho tiempo para hablar con ellos, ¿verdad?, para formar el carácter de ellos. El carácter es un conjunto de cualidades de una persona, ¿verdad?, que la distingue obviamente de otras personas. Ahora, Dios es el que forma nuestro carácter, ¿verdad? Nosotros tenemos definitivamente, ¿verdad?, somos distintos el uno del otro, pero Jesucristo quiere formarnos y Él quiere trabajar con cada uno de nosotros individualmente.
Jesucristo no trabaja con el montón, Jesucristo nos ayuda, ¿verdad? En nuestros problemas, en nuestras debilidades. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, ¿verdad? Él está dispuesto a ayudarnos en las áreas en que nosotros necesitemos más ayuda, ¿verdad? ¿En qué área tú necesitas ayuda, verdad? Tú ven y ponlo delante de Jesús. Y Él es el que te va a ayudar para que tú puedas cambiar esas áreas y que tú puedas llegar a ser un buen ejemplo para cada uno de estos niños. Ahorita, hermanos, si nosotros miramos, ¿verdad? Hoy en día, quizás en muchos lugares le damos más importancia a los dones, las manifestaciones del Espíritu Santo, de sanidad y de muchas cosas, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? Es algo sumamente importante. Pero yo creo también que dejarnos formar el carácter también es importante. La palabra de Dios dice que las señales son importantes, pero estas, ¿verdad?, siguen a los que creen. Nosotros debemos de tomar el tiempo para presentar todas esas áreas delante de Jesucristo. Ponernos en el altar de sacrificio, subirnos al altar, así como en el antiguo, ¿verdad?, que ponían testamento, que ponían el altar y ponían a la oveja, ¿verdad?, arriba, al carnero, para poder ser sacrificado. Yo creo que nosotros también deberíamos de ponernos arriba, ¿verdad?, del altar de sacrificio y decirle, Señor, mira, aquí en el altar voy a dejar todas esas áreas de mi vida que me impiden que yo pueda ser un verdadero discípulo. Y ahí estamos hablando del orgullo, estamos hablando de vanidad, estamos hablando de los pleitos, estamos hablando de las iras, de los celos, de todas esas cosas que pueden llegar a veces a posesionar a una persona, ¿verdad? Que en el nombre de Jesús nosotros podamos, ¿verdad?, a través de la luz de la palabra, a través de lo que el Señor revele a nuestras vidas, que el Señor pueda sacar todas esas cosas. Está aquí el pasaje de la palabra de Jeremías, ¿verdad?, donde dice, ¿verdad?, donde dice la palabra de que clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Si nosotros clamamos al Señor, Él va a respondernos. Pero dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Cuando nosotros leemos ese pasaje, inmediatamente nosotros vamos, wow, Señor, ¿verdad? Yo quiero esas revelaciones grandes de tu palabra. Señor, aquí dice tu palabra que me vas a revelar cosas ocultas, que vas a... Entonces nosotros comenzamos a pensar, ¿verdad?, en esas revelaciones extraordinarias que el Señor puede darnos. Y sí nos la puede dar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquellas cosas ocultas, ¿verdad?, que el Señor quiere revelarnos, que están dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Porque también en nuestro corazón hay muchas cosas ocultas y que el Señor las tiene que sacar, las tiene que revelar para que nosotros podamos avanzar. Muchas veces hay cosas escondidas dentro de nosotros que nos da vergüenza, no queremos sacarlas, cosas que quizás no han sido confesadas y que nosotros necesitamos sacarlas para nuestro crecimiento, ¿verdad? Hay vergüenza muchas veces de confesarlas, pero si nosotros no lo sacamos, entonces va a haber un paro en nosotros, no vamos a poder seguir avanzando, no vamos a poder crecer si nosotros no confesamos esas cosas. Entonces esas cosas ocultas, ¿verdad?, que hay en nuestro corazón, el Señor las tiene que sacar. Luego el Señor sigue diciendo, ¿verdad?, en el capítulo, siempre en el 5, pero en el verso 3, nos habla, ¿verdad?, comienza a hablarnos acerca de las bienaventuranzas y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Bienaventurado, esta palabra quiere decir supremamente, grandemente dichoso y feliz, ¿verdad? Los pobres en espíritu. Ahora, ¿quiénes son los pobres? Los pobres son los mendigos. Los pobres son los que no tienen recursos, ¿verdad? Aquel que extiende la mano para mendigar, para pedir una limosna, y muchas veces, aunque tenga vergüenza, esta persona se aguanta, ¿verdad? Aunque sea con vergüenza, él va y él pide. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad, tiene necesidad de comer, tiene necesidad quizás de alimentar a sus hijos, tiene necesidades. Entonces a él no le importa, él extiende la mano y se aguanta la vergüenza y va y como pobre, ¿verdad?, como mendigo, él pide.
¿verdad? Nosotros, los discípulos, tenemos que ser esos pobres, esos bienaventurados, esos pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a reconocer nuestra necesidad espiritual delante de Dios. Así como nosotros tenemos necesidad de la comida física, del alimento que entra a nuestro cuerpo, también nosotros necesitamos esta comida espiritual, esta comida que nos va a nutrir, esta comida que va a alimentar nuestra vida, que va a alimentar nuestra alma. Nosotros necesitamos, ¿verdad?, diariamente presentarnos delante de Dios como mendigos, decirle: Señor, aquí estoy, ¿verdad? Aquí está mi necesidad, Señor. Yo necesito este alimento espiritual. Y nosotros los maestros, ¿verdad?, bueno, cada quien en su área, como he dicho anteriormente, pero estamos hablando con los maestros. Nosotros como maestros necesitamos pedirle al Señor que Él venga y que Él nos dé una palabra, ¿verdad?, para nuestros niños. La semana pasada yo les mostré algunos de los 3 libros, ¿verdad?, que el Señor me ha dado y que muchas iglesias están usando. Yo siempre le digo a los hermanos cuando envío los libros: mira, no te bases solamente a esta historia, ¿verdad? No te bases solamente a que la lees y ya estuvo, sino que tú tienes que leer la palabra también. Tienes que leer la palabra. No tienes que solamente contar la historia como que eso es todo, ¿verdad? Ve y estudia la palabra y tú tienes que pedirle al Señor que te dé el rema de ese día, ¿verdad? Porque estudiamos la semana pasada de que no solamente vamos a oír una palabra y nosotros como periquitos, ¿verdad?, vamos a estar una y otra vez más repitiéndola, sino que nosotros tenemos que dar esa palabra con un rema de parte del Señor. Si tú vas a la palabra, yo estoy segura que el Señor te va a dar una palabra extra. Quizás la palabra que el Señor me dio en ese momento al escribir el libro, ¿verdad?, esa me la dio a mí y yo la estoy transmitiendo como el Señor me la dio. Pero hay algo más, ¿verdad?, que tú puedes venir delante del Señor y decir: bueno, Señor, tú le diste esta palabra a la hermana, esto fue lo que la hermana estudió, pero ¿qué es lo nuevo que yo tengo que dar? Dame lo nuevo para que yo lo pueda transmitir a cada uno de estos niños, ¿verdad? Que nosotros podamos realmente día con día venir y pedirle al Señor la palabra del día, la palabra para nuestros niños que nos alimentan, que nos sustentan. El verdadero discípulo tiene una dependencia total del Señor, ¿verdad? Y esta es una de las características, ¿verdad?, de un verdadero discípulo, que nosotros tenemos una dependencia total de Él, ¿verdad? No dependemos de una cosa, no dependemos de otra. Muchas veces yo también les he dicho a algunos de los hermanos con los cuales he estado hablando: hermanos, si no tienes material para trabajar, no tienes un libro, no importa. Hermanos, ahora las librerías, las editoriales, ¿verdad?, los que sacan el material de escuela dominical están cobrando una fortuna por cada uno de esos materiales. Claro, iglesias grandes lo pueden pagar, pero yo entiendo que hay muchos lugares donde no pueden comprar este material. Mira, es importante que agarres tu Biblia, busca las historias más sobresalientes para los niños y sácalas tú mismo, ¿verdad? Puedes tú, si no tienes material, si no hay recursos, entonces tú mismo puedes estudiar estas historias, ¿verdad? Meterte en la palabra y poder sacarlas tú mismo, ¿verdad? Estamos tratando y que el Señor nos permita, ¿verdad?, de poder llegar a muchos lugares con este material. De una vez te digo, este material no dice que tienes que darle a los niños merienda una manzana, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Yo comparto la idea, hermanos, de que cada uno de los maestros tiene que desarrollar sus talentos y cada uno de ustedes tiene que pensar, ¿verdad?, en las manualidades y en las cosas que puedes hacer con los niños. No te enfrasques en un libro que te diga: dale manzana, ahora canta Si en verdad eres salvo de amén, ahora, después de 5 minutos haz un trabajo, ¿verdad? Esto es lo que están haciendo los materiales de ahora en día, que nos están ayudando para que no pensemos,
¿verdad? Y yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que nosotros como maestros debemos de desarrollar, ¿verdad?, nuestra creatividad y poder trabajar con los niños con lo que el Señor ponga en nuestro alcance. Hay muchos lugares que no tienen lo económico, ¿verdad?, para hacer trabajos, pero pídele al Señor, el Señor te va a dar tu creatividad, el Señor te va a ayudar. No tienes que invertir esta cantidad de dinero, ¿verdad?, que están cobrando las editoriales hoy en día por mandarte un libro para los niños, ¿verdad?, y donde te dice cosas que tal vez no son tan importantes como la merienda, en 5 minutos haz esto, en 5 haz lo otro, ¿verdad? Entonces, tú hazlo. Vamos a tratar, ¿verdad?, a todos los lugares donde nos sea posible de estar enviando este material. Acordémonos, hermanos, que este material de Escuela Dominical Instruye al Niño en su Camino lo están vendiendo, se está vendiendo a través de las plataformas de Amazon, ¿verdad? Ellos son los que están distribuyendo estos libros, y toda la ganancia que sale de estos libros nosotros la volvemos a reinvertir para comprar más libros y enviarlos a los lugares donde realmente se necesitan. Lugares donde no pueden comprar este material, nosotros lo estamos enviando, ¿verdad? Pero si este libro no te llega, si no tienes recursos para comprar, como te digo, no te preocupes, ve a la palabra y la palabra es la que te va a enseñar. Entonces acordémonos, hermanos, siempre que una de las características del verdadero discípulo es de que nosotros tenemos una dependencia total de nuestro Maestro, que es Jesucristo. Vamos a depender de Él. Acordémonos, hermanos, lo que dice la palabra: separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, nada, nada separados del Señor. En Él solamente nosotros podemos obtener todo. En Él podemos nosotros obtener la sabiduría, el conocimiento, ¿verdad? Todo lo que tú necesites para poder trabajar en este ministerio, tú lo puedes obtener a los pies de Cristo, a los pies del Maestro. Acordémonos de María, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que ella se sentaba a los pies del Maestro para escuchar palabra de vida, ¿verdad? Su hermana estaba ocupada con los quehaceres de la casa, pero ella estaba escuchando a los pies del Maestro palabras de vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que escuchar también, palabras de vida. Dejemos que sea el Señor el que ponga esas palabras en nuestra boca, como dice el libro de Cantares, ¿verdad? Que Él nos bese con los besos de su boca, que son palabras que salen de Él, esas palabras de dulzura, esas palabras de amor, ¿verdad? Que nos envuelven, que nos llenan, y estas palabras son las mismas que nosotros vamos a transmitir también a cada uno de nuestros niños. Quizás la próxima semana, si el Señor nos permite, sí vamos a estar hablando acerca de la disciplina del discípulo. Había comentado que esta semana lo íbamos a hacer, pero sentí en mi corazón que tratáramos un poco más acerca del carácter, porque es una área, ¿verdad?, en la que nosotros realmente estamos siendo bastante afectados en nuestro carácter, y es algo que el Señor quiere transformar y hacer diferente en nosotros. Que el Señor nos ayude, y si el Señor nos permite, la próxima semana estaremos hablando acerca de la disciplina del discípulo. ¿Qué es la disciplina, verdad? Es simple y sencillamente un conjunto de reglas para mantener el orden, ¿verdad?, entre los miembros de una iglesia. La disciplina la usamos en la casa, ¿verdad? Es una serie de reglas que nosotros tenemos en la casa. Te levantas, haces tu cama, haces esto, tienes que lavar los trastos, tienes que ayudarme, vas a la escuela. En la escuela hay normas, hay disciplinas también que nosotros debemos de seguir, nuestros hijos deben de seguir, y también dentro de la iglesia, ¿verdad?, hay disciplinas, hay reglas que nosotros tenemos que seguir. Nosotros como cristianos tenemos una disciplina que seguir. Entonces vamos a estar hablando la próxima semana, si el Señor nos permite, acerca de la disciplina del discípulo de Jesucristo. Hermanos, les agradezco mucho por haber estado conmigo en este tiempo. Espero que juntos sigamos aprendiendo, ¿verdad?, a cómo trabajar con los niños. Que el Señor me les bendiga grande y ricamente, y les esperamos el día de mañana sábado en la transmisión
con nuestra clase. El día de mañana estaremos estudiando acerca de la Torre de Babel, y hay muchos grupos que se están agregando para poder, que se reúnen en casas para poner estos videos para los niños que no son cristianos, y estamos alcanzando a muchísimos niños que no conocen la palabra. Y esa es una bendición, hermanos. Este es un evangelismo que estamos haciendo a nivel de niños. Ayúdenos a pasar estos videos de los niños, o ayúdenos a pasar la voz que estamos haciendo esto, para que muchos niños puedan venir al conocimiento de la palabra. Que el Señor me les bendiga grande y ricamente, hermanos. Les mando un abrazo muy, pero muy especial a la distancia, y el Señor nos permite, estamos viéndonos a esta misma hora el próximo viernes. Y mientras tanto, reciban un abrazo muy fuerte de su amiga Edna García. Bendiciones, mis hermanos. Ok, mi hermano.